Vamos a continuar con esta serie de videos explicativos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las falacias no formales. Como recordaremos, en capítulos anteriores hemos visto lo que es una falacia formal. Ahora nos dedicaremos a las no formales. En primer lugar, cabe recordar que es una falacia. Ya habíamos visto que es un razonamiento incorrecto o no válido. Básicamente consiste en que la conclusión no se desprende de las premisas, es decir, lo que se concluye no necesariamente se basa en la información que las premisas contienen. Y en el caso de las falacias no formales, suelen usarse para engañar o para manipular o para tergiversar cierta información o simplemente por ignorancia e incapacidad. Vamos a repasar un poco el tema de los razonamientos, que es lo que realmente da origen a las falacias. Como recordaremos, los razonamientos se construyen cuando a partir de una información conocida se llega a una información nueva o presupuesta en la anterior. Es decir, nosotros razonamos cuando conocemos algo y a partir de lo que conocemos podemos hacer inferencias o podemos presuponer ciertas cosas y esas son las conclusiones. Este era el ejemplo que compartíamos hace algunas clases cuando hablábamos de este argumento. La verdadera democracia debe garantizar la participación de todos y cada uno de los ciudadanos, no solo en la elección de sus representantes, sino también en la toma de decisiones de estos. En Guatemala, los ciudadanos participan en la elección de los representantes. Por lo tanto, en Guatemala no hay auténtica democracia. Como podemos recordar, tenemos una información contenida en premisas, en este caso son dos premisas, y a partir de ellas llegamos a una conclusión, el hecho de que en Guatemala no hay auténtica democracia, y esta conclusión pues obviamente en este caso no es falaz, puesto que está fundamentada en los rasgos que en un principio se enuncian como los que caracterizan a una verdadera democracia. Muy bien, hecho este repaso, también debemos recordar que en un debate cuando hay puntos de vista encontrados o diferentes, se argumenta y se contraargumenta de manera que cada uno de los participantes en el debate, en el diálogo, sustenten sus argumentaciones sobre las bases lógicas, es decir, sobre ejemplos de razonamiento como el que tenemos en A, en donde a partir de establecer cuáles son las características de la verdadera democracia y luego analizar cómo se presenta la supuesta democracia en Guatemala, se llega a la conclusión de que en Guatemala no existe una verdadera democracia. Este razonamiento se contraargumenta con el razonamiento que acá yo le llamo no A, es decir, un argumento que refuta al anterior, pero que también lo hace sobre bases lógicas, es decir, afirma lo contrario a lo que concluye el razonamiento A, pero a partir de nueva información, es decir, de nuevas premisas. En este caso, la elección de los representantes significa un voto de confianza para estos, por lo que la participación de los ciudadanos, una vez elegidas las autoridades, se ejerce de forma indirecta. Como puede verse, nosotros podemos estar a favor de A o a favor de no A. Pero lo que tenemos que hacer, si somos racionales, si somos inteligentes, es analizar quién de los dos aporta bases más sólidas. Y de eso se va a derivar cuál es la premisa más contundente. En cambio, ¿qué ocurre con un argumento falaz? Se trata de argumentos de un escaso nivel moral e intelectual, en donde quien contraargumenta no lo hace sobre bases lógicas, sino que apela al sentimiento o a la razón o a lo emotivo. Aquí podemos ver el mismo argumento, razonamiento A, ahora contraargumentado o refutado por un razonamiento que ahora llamo B, puesto que no tiene relación lógica con el argumento A. Veamos en qué se fundamenta este razonamiento. Es falso de que en Guatemala no hay auténtica democracia. Quienes así opinan son unos comunistas resentidos. Lo único que desean son los fondos de la comunidad internacional. Como podemos ver, la base argumentan unos comunistas resentidos y trabajan con fondos de la comunidad internacional. No tienen nada que ver con
la conclusión es falso de que en Guatemala haya verdadera democracia. Por lo tanto, el razonamiento B es un razonamiento falaz. Solo insulta, solo agrede a la persona que defiende que en Guatemala no haya democracia, pero no se preocupa ni se ocupa por fundamentar el argumento. Entonces, en eso consiste básicamente una falacia. Ahora veamos cuál es el mecanismo que se emplea o que emplea una persona que manipula a través de falacias. Aquí tenemos, por ejemplo, un argumento A. El Ministerio Público y la CICIG han encontrado evidencias que podrían involucrar a Álvaro Arzú en actos de corrupción, por lo que se pide que le sea retirado el derecho de antejuicio para poder investigar los hechos con más profundidad. Tenemos un argumento B en donde se indica ese par de individuos, y esto es casi literal de lo que dijo en ese momento Álvaro Arzú, ese par de individuos son unos ineptos que desean dar otro golpe de Estado en Guatemala. El señor Iván es un extranjero a quien nadie quiere en su país. ¿Cómo puede tener fundamento sus acusaciones de corrupción en contra de mi persona? Es muy fácil evidenciar que en el argumento A hay elementos concretos, científicos, objetivos, en tanto que en el argumento B solo hay insultos, solo hay descalificaciones, pero no hay análisis en sí del argumento A. Podemos ver que en ambos casos hay premisas y conclusión. La diferencia radical es que la conclusión del argumento B es inatinente, no tiene nada que ver, no le atina, no tiene relación alguna con la conclusión. La conclusión con sus premisas. Entonces, como podemos ver, en este caso se trata solo de descalificar a esos individuos, dicho en un tono así despectivo, la palabra ineptos, la palabra extranjero, y en esos tres casos no se apela a la razón, puesto que no se analiza el argumento A, se apela más bien al sentimiento, se apela al sentimiento de patriotismo o patrioterismo, si se quiere ver, y la conclusión no tiene ninguna fundamentación, ninguna base en las premisas. Bueno, ahora vamos a analizar algunas de las falacias más comunes. No es que vayamos a agotar el tema, simplemente lo que interesa es que podamos comprender con estas pocas clases de falacia, comprender cuál es el mecanismo general de cualquier falacia. En este caso, vamos a empezar con el argumento en contra de la persona. Aquí tenemos dos ejemplos de argumentos falaces. El señor juez debe desestimar el testimonio del testigo Xontay porque este es un indigente y un indigente no puede decir la verdad. Como puede verse, tanto en este como en el anterior, como el siguiente, que es el proyecto de ley que pretende promover la reforma agraria, no puede ser coherente, puesto que fue presentado por un diputado que todos conocemos como borracho y pendenciero. Puede ser cierto que un diputado sea borracho y pendenciero, pero eso no hace que un proyecto de ley presentado por él sea malo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no se puede atacar o argumentar con fundamentos sólidos ni el testimonio del testigo Xontay, ni el proyecto de ley, entonces se ataca a la persona, a las personas que están acudiendo a esos argumentos. En el primer caso se le ataca diciendo que es un indigente y en el segundo diciendo que es un borracho y pendenciero. Por supuesto, ambas cosas son ciertas. Estos son casos reales y ambos reclamos son ciertos, pero eso no invalida un argumento. Es decir, un argumento se invalida si lógicamente no está bien construido. Y si está bien construido lógicamente, pues se acude a otras bases objetivas para contraargumentarlo. Entonces, a este se le llama argumento en contra de la persona, porque en lugar de analizar el argumento que una persona dice, se le ataca a sí misma, es decir, se ataca a alguna de sus características. Otra de las falacias bastante común es la de la apelación a la fuerza. Aquí tenemos un ejemplo. El MP y la CICIG deben dejar de perseguir a los funcionarios públicos. De lo contrario, estarán desatando una guerra como la que vivimos durante 36 años. Podría haber muchos muertos. Como vemos, de nuevo, tenemos que en este caso no se analiza lo que dice el MP y la CICIG. Por el contrario, se emite una
velada amenaza, de una forma muy sutil, pero amenaza, en fin, porque se está primero aludiendo a la guerra que causó muchos muertos, y cuando se dice podría haber muchos muertos, prácticamente se está amenazando con que va a haber muchos muertos si se continúan eh, buscando los casos de corrupción. Entonces, de nuevo, tenemos un argumento en donde, en lugar de apelar a la información de las premisas, se apela a la fuerza, se hace una amenaza. El argumento de apelación a la fuerza, la falacia de apelación a la fuerza, se caracteriza porque transmite una amenaza, de forma sutil o de forma abierta, pero una amenaza al fin. Como el ejemplo muy sonado es casi siempre cada año cuando en la Organización de las Naciones Unidas se pide hacer un voto en contra de Cuba. Estados Unidos siempre amenaza a los países aliados para que voten en contra de la democracia en Cuba, y les amenaza diciéndoles que les va a retirar la ayuda, que, etcétera. Esas son formas de apelación a la fuerza. Hay una tercera clase de falacias a la cual llamamos por ignorancia o apelación a la ignorancia, que consiste básicamente en afirmar algo porque no se conoce lo contrario de eso que se afirma. Tenemos estos dos ejemplos. La Tierra es plana puesto que nadie ha demostrado que sea redonda. No existe vida en otro planeta puesto que nadie ha podido encontrar evidencias de ello. Como podemos ver, en ambos casos se basa en una negación. Es decir, una negación en sí misma no afirma nada, simplemente está negando. Por ejemplo, el hecho de que no se ha demostrado que la Tierra sea redonda no descalifica el que sea plana. Por supuesto, tampoco se afirma que sea plana, pero no se puede descalificar solo porque no se ha demostrado que sea redonda. Lo mismo ocurre con que no existe la vida en otro planeta, puesto que nadie ha podido, es decir, si existe o no vida en otro planeta, consiste en las realidades concretas que están, no porque se haya demostrado o no. El demostrar o no la vida en otro planeta, pues en todo caso es un trabajo de la ciencia, pero la existencia en sí misma de la vida no depende de que se haya podido demostrar o que se haya recabado evidencias contundentes. La apelación a la misericordia es un tipo de falacia que se basa en, valga la redundancia, apelar a los sentimientos, conmover al interlocutor para que actúe de una forma determinada. Este es un ejemplo bastante común, sobre todo en estas épocas del año, cuando ya se está terminando y muchos alumnos sienten que van a perder el curso o de plano ya lo dan por perdido. Entonces, acuden a una falacia ad misericordia. El profesor debe ponerme buena nota en el curso porque si no lo gano perderé un año y tal vez me retire de la carrera. Aunque parezca irrisorio, este es un argumento bastante escuchado por nosotros los profesores, como les digo, sobre todo a finales de ciclo. En este caso, la falacia de apelación a la misericordia se fundamenta en que en lugar de mover a la razón, argumentos sólidos, se mueve a la piedad, es decir, al sentimiento de piedad del interlocutor. Como pueden ver ahí. Otra de las falacias que vamos a ver se llama apelación al pueblo. Esta tal vez el nombre no indique muy bien su naturaleza. En realidad, en latín se llama falacia ad populum, que más que pueblo significa popular, a lo que es popular. Y en este caso consiste en afirmar algo solo porque la mayoría de personas lo cree así. Por ejemplo, más del 85% de la población cree en Dios, por lo tanto es imposible que no exista. La existencia o no existencia de Dios no depende de que se crea o no en Él. Eso en todo caso es un asunto personal de cada uno, pero no es un argumento, no es una base para asegurar su existencia. Imaginémonos que yo creyera en las sirenas y que todo el mundo creyera en las sirenas, o bueno, un ejemplo muy concreto en nuestros países, se cree todavía en la Llorona, en el Cadejo, y no porque la población entera crea en eso, significa que en efecto existan, ¿verdad? Igual pasa con el segundo ejemplo. Comer pasto tiene que ser muy bueno, puesto que millones de vacas no pueden estar equivocadas.
Es decir, el hecho de que muchas vacas les guste el pasto no significa que sea bueno para el ser humano. Era una broma que hacía Facundo Cabral. Pero en todo caso, es un buen ejemplo de una falacia de apelación al pueblo, que insisto, tal vez el nombre no es el más adecuado, pero así ha sido traducido a lo largo de los siglos y pues por eso lo seguimos empleando. ¿En qué consiste? En que se basa en la creencia popular y no en factores causa-efecto. Es decir, que Dios exista no depende de que se crea o no en él, depende de su existencia en sí misma. Lo mismo, que sea bueno o malo, comer pasto no va a estar confirmado porque muchas vacas lo hagan, va a estar confirmado porque hay estudios científicos que evidencian que el pasto es bueno para el ser humano, si fuera el caso. Entonces, en ambos casos se basan en creencias populares y no en factores causa-efecto. La apelación a la autoridad es otra clase de falacia en donde se acude para demostrar un argumento, en lugar de demostrarlo sobre bases lógicas, se acude o se cita a una supuesta autoridad. Vamos a ver en qué consiste la trampa. Por ejemplo, dice, si Alejandro Yamatei afirma que Maduro es un dictador, entonces debe serlo. Por supuesto, que Maduro sea o no dictador, no lo puede determinar Yamatei, que pues no es autoridad en nada, pero en el caso de que fuera una autoridad, por ejemplo, en medicina, porque él es médico, eso no garantiza que su opinión como médico pueda servir de base para afirmar algo que podría hacerlo un politólogo, por ejemplo, si se demuestra que Maduro llegó al poder por la fuerza o sin el voto popular, etcétera. Es decir, no porque lo diga uno u otro va a ser. Por supuesto, la clave de una falacia de apelación a la autoridad está en que se acude a una autoridad, a un supuesto experto, pero que en realidad lo es, pero en algo que es distinto a lo que está opinando. Por ejemplo, tal vez un ejemplo muy sencillo es el de la publicidad. Ustedes han visto que, por ejemplo, la marca de refrescos Pepsi generalmente acude a Messi o a Shakira o alguna figura pública que es una autoridad en su ámbito. Digamos, Messi es una autoridad en el fútbol, Shakira puede ser una autoridad en música pop. Pero a partir de ellos, el hecho de que Shakira se tome una Pepsi Cola frente al público, de alguna manera indica, yo que soy Shakira y que soy una gran eminencia en música, les digo que tomen Pepsi porque Pepsi es la mejor. Por supuesto, eso para ver cuál es mejor o peor tendría que ser tal vez un chef o un nutricionista, pero obviamente no un futbolista o una cantante. Entonces, en eso se basa la apelación a la autoridad. En realidad sí se apela a una autoridad, pero una autoridad en otra cosa. Por supuesto, en el lenguaje científico es bastante común que uno apele a una autoridad, pero para que sea válido a esa apelación, tiene que ser una autoridad en lo que yo estoy escribiendo. Por ejemplo, si estoy escribiendo un libro relacionado con el psicoanálisis, pues obviamente puedo citar a Freud, a Fromm, a, a Lacan, bueno, a tantos psicoanalistas, porque ellos sí son autoridad en psicoanálisis. Entonces, cualquier afirmación que hagan sobre psicoanálisis, pues va a estar bien fundamentada. Pero, por ejemplo, no podría citar al mismo Lacan o al mismo Freud si se tratara, imaginémonos de quién es mejor futbolista, si Messi o Cristiano Ronaldo. Porque Freud podrá ser un gran psicoanalista y una gran autoridad en psicoanálisis, pero eso no le otorga ser autoridad en fútbol. Ahí está la trampa de la apelación a la autoridad. La pregunta compleja es un tipo de falacia bastante compleja, valga la redundancia del nombre. Vamos a ver primero esos 3 ejemplos y luego explicar en qué consiste. ¿Por qué los chapines somos tan alienados? Fíjense bien esa pregunta. ¿Por qué los chapines somos tan alienados? ¿Debo obedecer a los sabios o a mi padre? ¿Actúo según mi propio interés o el de la justicia? ¿Por qué estas son falacias? Analicemos. En primer lugar, las 3 son preguntas.
Pero, ¿cuál es la trampa? Que la pregunta lleva en sí una afirmación. Cuando preguntamos, ¿por qué los chapines somos tan alienados? Más allá de la respuesta que se nos pueda dar, estamos afirmando que los chapines somos alienados. Entonces, era muy sonado el caso de abogados que decían, por ejemplo, a un acusado, ¿usted llegó a la escena del crimen en el momento en que mató a la víctima o había llegado desde antes? El pobre acusado no sabía qué decir si llegó en ese momento o antes, porque cualquier respuesta sería confirmar que él mató a la víctima. Entonces, de eso se trata la pregunta compleja, que detrás de una pregunta hay una afirmación implícita, medio escondida, que provoca justamente que cualquier respuesta incrimine a la persona. En el segundo ejemplo, ¿debo obedecer a los sabios o a mi padre? Nosotros podemos, la simple pregunta lleva implícita que los sabios se oponen a mi padre, es decir, mi padre no es sabio. Lo mismo ocurre con, ¿actúo según mi propio interés o el de la justicia? Esta pregunta, que puede parecer muy, muy lógica, en realidad encierra la afirmación de que el interés individual se opone al interés de la justicia. Y ahí está la trampa, por eso se le llama pregunta compleja. Características, primero, es una pregunta, es decir, se establece a través de una pregunta. Segundo, muy bien, ahora vamos a analizar en qué consiste una falacia de la causa falsa. Primero veamos este ejemplo. El virus corona fue creado en un laboratorio de China porque ahí se detectaron los primeros casos. Y este otro ejemplo. Si pierdo este curso es porque el profesor me lleva mal. En ambos casos se está afirmando cierta información sin bases sólidas. El hecho de que el virus haya sido detectado por primera vez en China en sí mismo no garantiza que sean los chinos quienes hayan creado el virus y mucho menos que lo hayan hecho en un laboratorio, ¿verdad? Entonces ahí hay una causa falsa, solo por el hecho de que coincida el lugar en donde se detectó la primera vez no significa que haya sido creado en un laboratorio. Lo mismo ocurre con si pierdo este curso es porque el profesor me lleva mal. Podría ser un caso en donde un profesor llevara mal a un alumno, pero en general eso no ocurre o no sería en todo caso causa de que alguien perdiera. En todo caso habría que buscar en concreto por qué se pierde un curso. Y finalmente tenemos el de la generalización imperfecta. Veamos este ejemplo. La vez pasada pasé por La Chicha. En una mesa había como 10 estudiantes y todos eran de derecho. De plano, todos los estudiantes de derecho son unos borrachos y holgazanes. Veamos este otro ejemplo. He visto que los comentaristas deportivos mexicanos son unos abusivos y odian a todos los que no sean mexicanos. Seguramente todos los mexicanos son iguales. ¿Qué ocurre en ambos casos? En el primero veamos, alguien pasó a un lugar en donde se beben bebidas alcohólicas y había 10 estudiantes de derecho. En derecho hay aproximadamente 13,000 estudiantes. A partir de ello concluye que todos los estudiantes de derecho son borrachos y holgazanes. Más o menos lo mismo ocurre en el segundo caso. A partir de que uno tiene acceso a ver a los comentaristas, a quienes llevan programas de televisión, se afirma algo acerca de todos los mexicanos, de 130 y algo de millones que existen en México. Por 10, 20, 50 casos de la televisión se hace una afirmación general. En ambos casos, del conocimiento de unos cuantos elementos, se presume una afirmación que abarca a todos los casos. Por eso se llama generalización imperfecta. Y esta consiste en partir de unos cuantos casos como premisa para llegar a una conclusión general que abarca a todos los casos posibles. Muy bien, con esto damos fin a la explicación acerca de las falacias. Espero que les haya sido de cierta utilidad. Nos vemos en el próximo.